La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 24 al 27. Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 27. Si quieren, pónganse de pie para la lectura de la palabra del Señor. Hebreos 11, del 24 al 27. Leámosla todos juntos, ¿qué les parece? Contando yo 3. 1, 2, 3. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios al disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por la causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Pueden sentarse. Hoy es el quinto mensaje de una serie de mensajes en los cuales he estado invitando a la iglesia a salir del mundo, a mantenerse sin mancha del mundo, a aborrecer el mundo. Recuerden que comenzamos con 1 de Juan 2, del 15 al 17, donde decíamos: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Vimos allí 3 mensajes, y luego pasamos a Gálatas 6, 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vimos que el pensamiento profundo en la cruz es lo único que hace que realmente podamos salir del mundo. Y hoy veremos en este pasaje que acabamos de leer cómo la fe es el marco necesario en el cual se puede cumplir ese mandamiento de aborrecer el mundo, se puede practicar el pensamiento profundo en la cruz y verdaderamente salir del mundo. En la epístola a los Hebreos encontramos a un autor bíblico preocupado por un grupo de cristianos de origen judío que estaban padeciendo grandes persecuciones de sus compatriotas judíos. Los judíos no creyentes estaban persiguiendo a los judíos creyentes y los estaban haciendo sufrir mucho. Incluso algunos de esos judíos creyentes habían abandonado a Cristo y habían regresado al judaísmo. Y el autor de la carta a los Hebreos les escribe para evitar eso. Les escribe para evitar que ellos abandonen a Cristo y regresen al judaísmo. Pero además de eso les escribe para mostrarles que la salvación siempre ha sido por fe y no por guardar los ritos y las ceremonias judías. Y que la única manera como un cristiano puede soportar las aflicciones que vienen como una cosa normal en la vida cristiana es también por medio de la fe. Solo por medio de la fe podemos soportar grandes aflicciones. Entonces, el autor comienza en el versículo 1 del capítulo 11 diciéndoles: ¿qué es la fe? Fe, dice este hombre, el autor de esta carta, fe es la seguridad absoluta de que lo que Dios dijo se cumplirá simplemente por el hecho de que Dios lo dijo. La fe es la certeza absoluta de que lo que Dios dijo, lo que se espera, sucederá. Es la convicción que lo que no se ve todavía, pero que Dios lo dijo, sucederá. Eso es la fe. Y para animarnos a tener fe y a tener fe y con esa fe poder soportar esas dificultades y no regresar al judaísmo, ahí en ese mismo capítulo 11 les da una lista de grandes hombres de fe de la Biblia. Este capítulo 11 se llama, o lo suelen llamar, los grandes héroes de la fe. La lista comienza con Abel, un gran hombre de fe fue Abel. La lista continúa con Enoc, un hombre que caminó con Dios, con Noé, un hombre que halló la gracia y el favor de Dios, con Abraham, el padre de la fe, Jacob, también un hombre de fe, José, y llega Moisés. Y al llegar a Moisés vemos algo muy especial en Moisés, y es que Moisés no solamente fue salvo por la fe, sino que Moisés también soportó muchas aflicciones
y las soportó por medio de la fe. La única manera de soportar aflicciones es la fe. Pero vemos en el caso de Moisés algo adicional, y es lo que llamó nuestra atención para seleccionar este pasaje. Y es que Moisés, además de ser salvo por la fe y de soportar muchas aflicciones por la fe, batalló de manera especial contra el mundo y venció al mundo. Moisés batalló de una manera especial contra el mundo y venció al mundo otra vez por medio de la fe. Así que en nuestro pasaje se ve la batalla de la fe contra el mundo en el corazón de un creyente. Y ese es el tema. Ese es el tema del pasaje. El tema del pasaje es la batalla entre el mundo y la fe en el corazón del creyente, observada en la vida de Moisés. Repito, el tema de nuestro pasaje es la batalla entre el mundo y la fe, observada en la vida, en el corazón del creyente, observada en la vida de Moisés. Y en el pasaje podemos ver claramente tres cosas. Primero podemos ver que hubo un tiempo en el cual Moisés tuvo esta batalla muy fuerte. El tiempo de la batalla. Dice nuestro pasaje que por la fe Moisés ya adulto, o sea, el tiempo de la batalla duró hasta que Moisés llegó a ser adulto. En segundo lugar vemos el asunto en batalla. ¿Qué era lo que había dentro del corazón de Moisés? ¿Cuáles eran las dos opciones que batallaban en el corazón de Moisés? La vemos ahí en el verso 25. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Ese es el asunto. ¿Qué era lo que se peleaba? Las dos opciones que había en el corazón de Moisés. El asunto en batalla. Y en tercer lugar vemos el resultado de la batalla. Y ese resultado lo podemos sintetizar cuando el texto dice, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y escogió, dice, consideró, escogió, renunció. Por la fe en el verso 27 dice, salió de Egipto. Ahí vemos algunos de esos resultados. Entonces el tercer elemento de nuestro pasaje son los resultados. Así que el pasaje pues se estructura de manera muy sencilla. En primer lugar vemos el tiempo, en segundo lugar vemos el asunto y en tercer lugar vemos el resultado. Vamos a viajar en la máquina del tiempo, porque este pasaje fue escrito en el siglo I, pero los eventos que el pasaje narra ocurrieron en el siglo 1500 antes de Cristo. Así que vamos a viajar en la máquina del tiempo al 1500 antes de Cristo, donde ocurrieron los hechos. Luego viajaremos al siglo I, donde fue escrito, y luego viajaremos al siglo XXI, al año 2019, para aplicarlo a nuestras vidas. Vemos en este pasaje que Moisés tuvo un éxodo. Moisés vivió su éxodo, su propio éxodo. Moisés tuvo un éxodo antes que el pueblo. Moisés salió primero de Egipto que el pueblo y luego regresó para sacar al pueblo. O sea que Moisés tuvo su éxodo ¿en qué año? En el 1500 antes de Cristo. Y este pasaje nos invita ¿a qué? A que nosotros tengamos un éxodo hoy. Y por eso le he puesto por título a mi mensaje, Éxodo 2019. Ese es el título de mi mensaje. Éxodo 2019, aludiendo al hecho de que en la vida de Moisés vemos una orden del Señor de tener también nosotros un éxodo del mundo. ¿Cuándo? Hoy, en el año 2019. Veamos pues, en primer lugar, el tiempo de la batalla, el tiempo que duró la batalla, en el verso 24. Dice, por la fe Moisés ya adulto. Recordemos un poco de la historia de Moisés. Recuerden que cuando Moisés nació fue amenazado de muerte por el faraón. Pero su mamá, de una manera muy inteligente, hizo que lo rescatara la propia hija del faraón. Y Moisés fue adoptado como hijo de la hija de faraón y de una manera increíblemente sabia y prudencial, amamantado y criado por su propia mamá. Eso solo lo hace Dios, ¿verdad?
O sea que Moisés disfrutó de su mamá biológica que le enseñó todas las verdades de la palabra de Dios, y a la vez disfrutó de una segunda mamá que era la hija del faraón y fue su mamá adoptiva. Así que Moisés se crió en un palacio, y cuando estuvo viviendo todos esos años en el palacio, Moisés tuvo durante mucho tiempo una batalla. ¿En qué consistía esa batalla? Miren, la vida de Moisés está marcada por el número 40. ¿Cuántos años vivió Moisés en un palacio? 40. ¿Cuántos años vivió Moisés en un desierto cuidando ovejas? Pero ovejas de verdad, de las que hacen be. 40. ¿Y cuánto tiempo estuvo vagando en un desierto tratando de sacar al pueblo de Israel de Egipto? 40. Entonces, en los primeros 40 años de su vida, para Moisés eso fue un tiempo de placeres o un tiempo de batalla. Tiempo de batalla. ¿Por qué? Pensemos en el joven Moisés, un muchacho de 18 o 20 años. Llega de la Universidad de Egipto. En Egipto había una universidad. Moisés hacía estudios en la Universidad de Egipto y estaba a punto de graduarse en maestría y PhD. Moisés tuvo la más alta educación de su tiempo. Pero ¿qué le pasaba cuando llegaba por la noche de la Universidad Egipcia a su habitación cargada de lujos, con la comida más deliciosa, con sirvientes, todo por ser hijo de la hija del faraón? Que Moisés no estaba tranquilo. Él se ponía a pensar seguramente, yo aquí con estos lujos y allá mis hermanos recibiendo azote de los capataces del faraón. ¿Sí? Entonces, todo ese tiempo para Moisés fue un tiempo de batalla. Un tiempo de batalla. ¿Pueden ver el tiempo de la batalla? Bueno, ahora veamos el segundo elemento, que es el asunto en batalla. El asunto en batalla. Ya saben cuándo terminó la batalla, cuando cumplió 40 años. El asunto en batalla. Dice el verso 25, la batalla era por escoger entre dos opciones. Dice el verso 25, prefirió. Ese verbo significa que él escogió una opción en vez de la otra. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Notan el asunto. Ahí hay dos asuntos en batalla. Dos asuntos. ¿Cuál es el asunto en batalla? Vamos a llamarlo opción A y opción B. Hay una opción A, que es la opción de autoindulgencia, y es la que está ligada con los placeres y deleites de Egipto. Y hay una opción B, que es una opción de autonegación, que es renunciar a los placeres, deleites y deleites de Egipto y identificarse con el pueblo, con su pueblo natal, con su raíz racial hebrea, y escoger servir al reino de Dios pasando muchas dificultades. Entonces, la opción A es una opción de autoindulgencia, en la cual Moisés decide hacerse llamar hijo de la hija de Faraón y permanece en el linaje real durante toda su vida. Moisés, si hubiera escogido esta opción, hubiera podido llegar a ser Faraón, hubiera podido llegar a ser rey en Egipto. Esa es la opción A. ¿Qué creen ustedes que si ustedes hubieran estado en el lugar de Moisés, cuál hubieran escogido? Y la opción B era identificarse con su mamá. Su mamá era una mujer hebrea, humilde, una esclava. Se llamaba Jocabed. Y su papá se llamaba Amram. Y Moisés tenía la opción B, que era identificarse como hijo de Jocabed y ser un hebreo como todos los hebreos, que eran esclavos. Renunciar a su ciudadanía egipcia y ser esclavo como sus hermanos, y participar del avance del reino de Dios pasando muchas dificultades. Las dos opciones eran muy claras en él, muy claras. Él las podía ver todos los días. Salía para la universidad y veía a los esclavos maltratados en la calle y se veía a sí mismo. Ahí están las dos opciones. Él es un príncipe en Egipto y sus hermanos son dos esclavos. Llegaba a la casa y eso no lo dejaba dormir. ¿Y por qué eso no lo dejaba dormir? Por una sencilla razón: porque Moisés conocía a Dios. Moisés conocía a Dios. Moisés, desde que era niño, su mamá le enseñó a conocer a Dios. Dice el texto, unos versos atrás, que cuando Jocabed vio a su hijo, vio que era hermoso. A ustedes me van a decir, pastor, pero es que todas las mamás ven a su hijo hermoso.
No, pero es que este tenía una hermosura especial. O sea, no sabemos exactamente cuál era la señal que tenía Moisés, pero su papá y su mamá estaban seguros de que Moisés iba a ser alguien grande en el reino de Dios. Y por eso arriesgaron sus vidas para salvarlo, porque sabían que él iba a ser alguien grande. Y desde pequeñito su mamá le dijo eso a Moisés. Le dijo: mi amor, usted es alguien grande en el reino, usted Dios lo ha escogido para algo muy grande. Mire que nuestro pueblo está en esclavitud, Jehová es Dios de nuestros padres. Y lo envió. Usted es el ungido de Jehová. Usted, mi amor, usted es un niño especial. Y sin duda que Moisés era demasiado inteligente. Eso no le cabe duda. Cuando uno lee lo que él escribió, uno dice: wow. Al margen de que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo inspiró. Pero ¿qué tipo de inteligencia tenía este hombre? Entonces, no me cabe duda que su mamá lo instruyó y lo hizo saber que él iba a ser líder en Israel. Eso no lo dejaba dormir. Porque cuando pensaba en la opción A, wow, los deleites del palacio. Pero ¿qué hago con el conocimiento de Dios? Si yo me dedico ahora a ser solamente el linaje real y a seguir en la línea real hasta llegar a ser faraón, no voy a tener el amor de Dios. Y para un ser humano, ser un rey no es más grande que tener el amor de un ser eterno. Nuestro Dios es un ser eterno. Ser amado por un ser eterno, escuchen esto los niños y los jóvenes. Niños, hay una cosa que ustedes pueden vivir y experimentar muy claramente en sus vidas, y es: mi papá me ama, mi mamá me ama. Pero eso no es la cosa más grande que pueden experimentar. Lo más grande es el amor de un ser eterno. Sus padres no son eternos y no van a estar siempre con ustedes. El amor de sus padres va a morir algún día con ellos. El hombre no fue creado para ser amado por otro hombre. El hombre fue creado para ser amado por Dios. Y Moisés lo sabía. Yo puedo llegar a ser rey. Mi mamá adoptiva, la hija del faraón, me puede amar mucho, pero nada puede reemplazar en mi corazón el amor de un ser eterno. Nada. Su perdón. Moisés sabía que él era pecador. Entonces, ¿qué va a pasar con el perdón de mis pecados? Yo puedo llegar a ser rey, pero ¿y el perdón de mis pecados? Fuera de eso, Moisés sabía, porque su mamá le había enseñado, que vendría el Mesías. Nuestro texto lo leímos en nuestro texto, versículo 26. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Su mamá le había hablado del Mesías. La promesa del Mesías Dios se la dio a la humanidad el día que el hombre cayó en el huerto. Y esa promesa se transmitió a través de todos los patriarcas de manera oral. Todos sabían que venía un hijo de Eva que iba a pisar la cabeza de la serpiente, iba a destruir para siempre el mal. Y ellos lo llamaban el Mesías, el Mesías. El Mesías. Moisés sabía del Mesías, y Moisés sabía que lo más importante sería en la vida, en la existencia del hombre, era estar algún día al lado del Mesías. Entonces la corona de Egipto y los placeres de Egipto, como veíamos en el apóstol Pablo la semana pasada, terminaron valiendo basura, estiércol, porque nada puede satisfacer el alma humana, niños, sino el amor de un ser eterno. Cuando ya ustedes estén más grandecitos, van a querer casarse, y los va a fascinar los varoncitos amar a una mujer, y a las niñas les va a fascinar amar a un varón. Pero eso no hace feliz al hombre. Lo que hace feliz al hombre es el amor de un ser eterno. Si no tienes el amor de un ser eterno, vivirás en esta vida sin paz, sin felicidad y sin satisfacción verdadera. Moisés sabía eso. Y por eso el amor de un ser eterno no lo dejaba dormir pensando entre la opción A y la opción B.
La fe llevó a Moisés a decidir por la opción B. Moisés decidió la opción B. En otras palabras, en palabras contemporáneas, Moisés renunció al sueño americano. A irse para los Estados Unidos a ganar mucha plata y después volver aquí para tener con qué vivir el resto de sus vidas. Solo que lo vamos a llamar el sueño egipcio, no americano sino egipcio. Moisés renunció al sueño egipcio. ¿Y qué fue lo que hizo que Moisés pudiera triunfar en esa batalla? Ya vimos el tiempo de la batalla. Fueron 40 años mientras vivió en el palacio. Ya vimos el asunto en la batalla, son dos pensamientos, la opción A, autoindulgencia, la opción B, autonegación, sacrificio, vida con el pueblo de Dios, avance del pueblo de Dios, vida con el Mesías. Pero ¿qué fue lo que hizo que la opción B triunfara? Bueno, el pasaje es claro y nos dice que fue la fe. Fue la fe. Ustedes se dan cuenta, si miran el pasaje, cada unidad de pensamiento comienza con 3 palabras. Dice, por la fe. ¿Sí lo ven? El verso 24, por la fe. El verso 27, por la fe. Y así sucesivamente todo el capítulo, esas 3 palabras dominan el pasaje. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la opción B triunfara sobre la opción A? La fe que había en Moisés. Y ahora nuestro tercer elemento es el resultado de la batalla. ¿Cómo sabemos que verdaderamente en el corazón de Moisés la fe venció al mundo? Y la respuesta es por los resultados, es decir, por las evidencias que vimos en la vida de Moisés después de que la fe triunfó sobre el mundo. Y eso la palabra de Dios nos lo dice en otros lugares. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cómo se evidenció entonces esta victoria? ¿Cuál es el resultado de esa victoria? Bueno, en primer lugar, aparecen en el texto unos verbos, y esos verbos nos indican los resultados. Veamos otra vez el verso 24, no para ver ya la variable tiempo, que ya la vimos, sino para ver la variable resultado, prestando atención en el verbo. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció. Ese verbo nos muestra un resultado. ¿Cuál fue la cosa a la cual Moisés renunció? Dice, a ser llamado hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, renunció al prestigio de pertenecer al linaje real. Renunció al prestigio. Esa es una evidencia de que la fe triunfó sobre el mundo en el corazón de Moisés, que Moisés renunció al prestigio de pertenecer al linaje real. Pero no solamente Moisés renunció al prestigio, sino también que renunció a los placeres egipcios. Versículo 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. La fe lo llevó a renunciar a los placeres, porque cuando tú activas tu fe, tú dejas a un lado lo visible y aceptas lo invisible. Tú dejas a un lado lo terrenal y aceptas lo celestial. Tú dejas a un lado lo presente y aceptas lo porvenir. Y la vida mundana está cargada de placeres. Les enseñaba en la primera exposición que el mundo es un sistema de placeres sin Dios. Y les hablaba de una palabra. ¿Recuerdan esta palabra? Hedonismo. Hedonismo. Eso es el mundo. Moisés triunfó aquí sobre el hedonismo y lo manifestó en que él dijo, yo no me voy a quedar aquí disfrutando de los placeres del pueblo egipcio. La comida, las mujeres, las comodidades, la música, los entretenimientos, nada de eso voy a seguir, porque voy a seguir otro camino. Entonces Moisés renunció al prestigio, renunció a los placeres, pero también renunció a las riquezas. Dígame, ¿qué ser humano hoy en día que no tenga fe hace esto? No, para nada. Las riquezas, versículo 26.
6 también. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Moisés renunció a las riquezas, renunció al prestigio, renunció a los placeres y renunció a la riqueza. Ese es el mundo. El mundo hoy es eso: prestigio, placeres y riquezas. Y Moisés renunció a eso. Pero hay una cosa muy impactante en el texto, que está implícito en el texto. ¿Durante cuánto tiempo? Recuerden que la vida de Moisés está marcada por el número 40. ¿Durante cuánto tiempo tuvo la batalla? 40 años. 40 años. O sea, antes de tomar la decisión, batalló 40 años. Es verdad que son 120 años, pero los primeros 40 fueron en batalla. Al final de los 40 tomó la decisión y salió de Egipto. La pregunta que sigue es: ¿cuánto tiempo mantuvo la decisión? 80 años. 80 años mantuvo la decisión. ¿No han visto ustedes algunas personas que vienen aquí a la iglesia, se emocionan con los cánticos, admiran al pastor, admiran a los hermanos, se sienten felices con los hermanos y están por un tiempo con nosotros y de nuevo jamás regresan? ¿Y qué decimos nosotros? Se volvió para el mundo. ¿Por qué él no mantuvo? Bueno, esos que se vuelven para el mundo en algunas veces son falsos cristianos, lo que nosotros llamamos falsos positivos. Son falsos positivos. Pero hay algunos verdaderos cristianos que hacen excursiones al mundo y después regresan. ¿Por qué Moisés se mantuvo en su decisión de no vivir en esta vida para placeres, posesiones y riquezas? ¿Qué le dio a Moisés una decisión fija y prolongada durante 80 años? La fe. Pero, ¿de qué manera específica la fe obró? Miren conmigo el verso 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Noten en esa expresión: se mantuvo firme. Ahí nos habla de que la decisión de Moisés fue radical, no podía ser cambiada. Y en otra porción dice que se sostuvo. Moisés se sostuvo, el verso 26 al final. Y se consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esos dos elementos: tenía la mirada puesta en la recompensa, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Nos habla de una palabra clave, que es la palabra fijación. Cuando Moisés tomó su decisión, la decisión quedó fijada en su corazón por 80 años. ¿Qué fue lo que hizo que esa decisión permaneciera fija en Moisés durante 80 años? La respuesta es la fe. Pero ¿cómo exactamente operó la fe? ¿Qué era lo que Moisés hacía con su fe para que esa decisión fuera tan fuerte y no fuera variable? Bueno, es lo que yo llamo viajar en la máquina del tiempo. Viajar en la máquina del tiempo. Miren el verso 26. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Moisés viajaba en la máquina del tiempo y veía al Mesías y sabía que si seguía al Mesías iba a sufrir persecuciones, oprobios y necesidades, no los placeres y las comodidades del palacio, no todo lo contrario. Entonces él viajaba en la máquina del tiempo, veía al Mesías, se veía a sí mismo al lado del Mesías y quería hacer lo mismo que el Mesías iba a hacer: sufrir oprobios por causa de su pueblo. Y se veía al final de su carrera Moisés recibiendo una recompensa del Mesías. Dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así que viajar en la máquina del tiempo
Es decir, usar la fe para trasladar nuestro ser entero al futuro y decir, en el camino voy a recibir oprobio por causa del Mesías. Pero cuando termine mi carrera, voy a estar al lado del Mesías, quien es Cristo el Señor, el Hijo de María de Nazaret. Cuando termine mi carrera, parta de este mundo y el Mesías venga, yo estaré a su lado y Él me dará una recompensa. Moisés repetía eso constantemente, viajaba en la máquina del tiempo constantemente y el Espíritu Santo de Dios hizo que ese viaje en la máquina del tiempo fijara su pensamiento por 80 años. Y de esa manera, ¿quién soportó aflicciones más pesadas que Moisés? Bueno, el propio Señor Jesús solamente. Pero Moisés lo que tuvo que soportar, Moisés, hubo momentos en su vida que las aflicciones eran tan pesadas que él le decía a Dios que le quitara la vida, porque eran aflicciones demasiado pesadas. ¿Y cómo se mantuvo Moisés durante esos 80 años soportando tantas aflicciones? Porque miraba en la máquina del tiempo el resultado final y sabía que el resultado final era bueno, mejor que cualquier cosa conocida, y eso lo alentaba para seguir adelante y confiar en el Señor, que lo llevaría hasta el final y le daría una buena carrera. Así que la estrategia de la fe es viajar en la máquina del tiempo, es mirar al futuro, es mirar al futuro. Cuando el creyente se queda mirando sus aflicciones presentes y no practica el viaje en la máquina del tiempo, el creyente tiene una visión distorsionada de su realidad y las aflicciones lo hacen caer en desánimo. Otro ejemplo en la Escritura de viajar en la máquina del tiempo es Asaf, el autor del Salmo 73. Ustedes recuerdan que Asaf estaba muy turbado porque veía que los ricos prosperaban y los pobres estaban cada vez más mal. Y dice Asaf, fue dura cosa en mi corazón, fue como punzadas. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice Asaf, vi el final de ellos. ¿Qué es lo que lo perturbaba? Que los ricos hoy eran opulentos y vivían sabrosos, y él con los pobres y los justos creyentes vivían como miserables. Pero vio el final de los ricos y vio el final de él y de los que eran como él, y al comparar los dos finales dijo, vale la pena seguir aquí creyendo en el Mesías, porque los deleites de los ricos son temporales, pero sus tormentos son eternos, mas los sufrimientos de los pobres creyentes son temporales, mas sus deleites son eternos. Y eso solo se lo da a uno viajar en la máquina del tiempo. La fe es la seguridad de un buen final, la cual yo veo viajando en la máquina del tiempo. Eso fue lo que hizo que Moisés tuviera una decisión capaz de soportar 80 años de aflicciones. Y hermanos, eso es lo que necesitaban estos pobres hebreos. Estaban sufriendo y estaban abandonando el cristianismo para regresar a la tierra. Conclusión: el pensamiento profundo que trajo la fe viajando en la máquina del tiempo llevó a Moisés a tener una decisión fija por 80 años, que derrotó completamente al mundo y lo llevó a salir del mundo y a vivir para Cristo y solo para Él. ¿Y cómo aplicamos este mensaje a nuestras vidas? ¿Cuál es la enseñanza? Ahora viajemos nosotros en la máquina del tiempo. Del año 1500, ya fuimos al siglo I, vimos que estos hebreos tenían que viajar en la máquina del tiempo. Y ahora viajemos al siglo XXI y hablemos del Éxodo 2019. Nosotros somos llamados por Dios a vencer el mundo en nuestros corazones. Somos llamados por Dios a tener un éxodo en el año 2019. Y si queremos tenerlo, tenemos que tener también la fe de Moisés. Estoy hablando aquí a creyentes.
todos aquellos que están aquí, que tienen la fe de Moisés, deben hacer las 3 cosas que hizo Moisés para poder vencer al mundo en sus corazones. 1, batalla. 2, decisión. 3, fijación. Batalla, decisión, fijación. Batalla. Nosotros como Moisés somos tentados todos los días a abandonar nuestro llamamiento. Nosotros como Moisés todos los días estamos ante la autoindulgencia y la autonegación. Somos tentados por el prestigio de este mundo. Somos tentados por los placeres de este mundo. Somos tentados por las posesiones de este mundo. Hermanos, debemos dar la batalla. Además, nuestro corazón estuvo mucho tiempo en el mundo antes de venir a Cristo, y por tal razón nuestro corazón está habituado al mundo y por tanto siempre nos va a dar batalla. Hermanos, no va a ser fácil vencer al mundo. ¿Saben cómo somos nosotros? Nosotros quisiéramos ser llamados hijos de Jocabed, pero vivir como hijos de la hija del faraón. Eso es lo que quisiéramos. No va a ser fácil. La batalla va a estar siempre ahí, pero ustedes tienen que tomar la decisión, porque Dios los está llamando a salir del mundo. Dios los está llamando a su propio éxodo. Dios los está llamando a salir de Egipto. Salid de medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo seré por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Huid de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos, dice el Señor. Hay que salir del mundo. Escuchemos la voz de Dios que nos llama al éxodo. El éxodo 2019, la batalla está ahí y hay que tomar la decisión. 1, batalla. 2, decisión. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de nosotros no hemos tomado la decisión. Estamos cómodos viviendo en las 2 opciones, a veces como el hijo de la hija del faraón, a veces como Jocabed. Cuando venimos aquí los domingos a la iglesia, hijos de Jocabed, muy humildes, muy pacientes, hasta traemos la ofrenda. Pero cuando salimos de aquí, hijos de la hija del faraón, mundanos completamente. No hemos tomado la decisión de salir del mundo. La mayoría de la iglesia hoy está compuesta por creyentes de corazón dividido, de corazón mundano. Hay poquitos creyentes de corazón unificado, porque no han tomado la decisión. Tienen que tomar la decisión. El creyente que no toma la decisión no madura. Siempre va a ser un creyente fluctuante. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Hasta cuándo? Tomemos la decisión. Debemos tomar la decisión de salir del mundo. Debemos arrodillarnos y decir al Señor: yo no quiero ser más un creyente mundano. Yo quiero salir de él. Yo quiero vivir mi éxodo en el año 2019. Y 3, 1, batalla. 2, decisión. 3, fijación. Necesitamos usar la fe que Dios nos ha dado, que esa fe crezca. Necesitamos viajar en la máquina del tiempo, usar los medios de gracia para ver a Cristo coronado como Rey de las Naciones y nosotros a su lado recibiendo sus recompensas. Tenemos que poner la mirada en el galardón, sostenernos como viendo al invisible, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pensar profundamente y constantemente en la cruz y lo que la cruz traerá. La cruz ha prometido destruir a los malos y traer un mundo nuevo para todos los que creemos en Jesús. Y la Escritura dice: el que en él creyere no será avergonzado. Por eso debemos viajar constantemente en la máquina del tiempo, alimentar nuestro amor por las cosas futuras y aborrecer las presentes, odiar al mundo
y guardarnos sin mancha de Él. Pero si permanecemos indefinidamente, sin salir del mundo, a pesar de que vemos al Señor que nos hace la señal, salgan del mundo, salgan del mundo, salgan del mundo. Si no lo escuchamos, si no salimos del mundo y vamos tras Él y fijamos nuestro corazón solo en Él, habrá un tiempo en que ya no nos va a decir más salgan, sino que va a tomar su vara y va a castigarnos severamente. Y si es el caso de la iglesia, si la iglesia sigue siendo compuesta mayoritariamente por creyentes mundanos de corazón dividido, Dios quitará el candelero de su lugar, destruirá esa iglesia, porque es una iglesia tibia, y la palabra de Dios dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Es una iglesia tibia, y Cristo no quiere una iglesia tibia. La iglesia tibia Él la va a destruir, quitará el candelero de su lugar. Así que, hermanos, concentrémonos en esto. 5 veces les he hecho este llamado. El próximo domingo será la 6ª, Dios mediante. Debemos salir del mundo que el Señor nos ha hecho. Nuestro Padre, gracias por tu palabra santa y perfecta que nos has dado hoy. Bendito seas, oh Señor, por el autor de Hebreos. Muchos creemos que es el apóstol Pablo, pero no estamos seguros. Gracias por el autor de Hebreos. Gracias por la agudeza impresionante con la cual pudo ver este elemento tan importante en la vida de Moisés y registrarlo para nosotros hoy, que estamos tan necesitados de salir del mundo, de dejar Egipto como Moisés lo dejó. Gracias por mostrarnos hoy esta batalla, esta decisión y esta fijación de nuestros pensamientos. Señor, nuestra iglesia es un pueblo débil en su fe, que no batalla eficazmente contra el mundo, y muchos aquí no han decidido salir del mundo. Por lo tanto, no se mantienen fijos contra Él. Por favor, aumentanos la fe y haznos enemigos del mundo, como tú eres enemigo del mundo. Danos la mente de Cristo. Enséñanos a aborrecer el mundo, como Cristo lo aborrece. Te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.